antes de pensar, antes de decidir, antes de agir. Tu vibración ya eligió la respuesta del universo. No es una metáfora, no es una frase bonita, es una descripción precisa de cómo la realidad responde. La mayoría de las personas cree que primero piensa, luego siente y después vibra, que la mente analiza, elige y entonces el campo acompaña. Pero ese orden nunca fue real. El cuerpo siente antes, el campo reacciona antes, la vibración se posiciona antes. El pensamiento casi siempre llega tarde, no inicia el movimiento, intenta explicar algo que ya está ocurriendo. Y cuando entiendes eso, muchas piezas empiezan a encajar. No es que estés haciendo algo mal, no es falta de esfuerzo, no es falta de disciplina ni de enfoque, y tampoco es suerte. Es que la decisión más importante de tu vida no ocurre en la mente, ocurre en un nivel más silencioso, más estable, más profundo. Ocurre en el estado interno que sostienes cuando no estás intentando cambiar nada. Ese estado existe incluso ahora, mientras escuchas esto. No depende de lo que piensas en este momento. Depende de cómo habitas tu cuerpo, de cómo respiras, de cómo te sostienes por dentro. Y ese estado vibra, siempre, antes de cualquier palabra, antes de cualquier intención, antes de cualquier elección consciente. La vibración no nace del pensamiento. El pensamiento nace dentro de una vibración. Por eso repetir afirmaciones muchas veces no funciona. No porque las palabras sean incorrectas, sino porque llegan después. Intentan corregir algo que ya está decidido en otro nivel. La vibración que decide no se crea con frases. Se revela a través del estado que sostienes sin darte cuenta. Este video no es para enseñarte a pensar mejor. Es para mostrarte desde dónde estás pensando. Porque pensar desde la atención genera un tipo de vida. Pensar desde la presencia genera otra completamente diferente. Y casi nadie fue educado para notar esa diferencia. Desde pequeños nos enseñaron a corregir la mente, no a escuchar el cuerpo, a forzar claridad, no a percibir el estado, a insistir, no a alinearnos. Así se crea una desconexión sutil pero constante. La mente quiere una cosa, el cuerpo sostiene otra, y el campo responde al cuerpo, siempre. Por eso a veces dices que quieres avanzar, pero algo en ti ya está cansado. Dices que estás listo, pero tu sistema interno sigue en espera. Dices que confías, pero tu postura energética todavía está en vigilancia. Y no hay nada de malo en eso, no es un error. Es simplemente información. La vibración no juzga, no castiga, no premia, solo responde. El universo no escucha discursos internos, escucha posiciones. Y una posición no es un pensamiento, es una forma de estar. Es como te sientas en el silencio. Es como atraviesas el día cuando nadie te observa. Es como reaccionas cuando no hay tiempo para pensar. Ahí se revela el estado real. Y ese estado está vibrando incluso cuando sonríes, incluso cuando afirmas, incluso cuando dices que todo está bien. La autoridad verdadera no viene de controlar pensamientos, viene de sostener coherencia interna. Por eso algunas personas no hablan de espiritualidad, pero su vida fluye. No hacen rituales, no repiten frases, no buscan señales. Y aún así, las cosas se reorganizan a su alrededor. No porque tengan más poder, sino porque están menos divididas. No están empujando desde la mente, están disponibles desde el cuerpo. Y esa disponibilidad es leída por el campo como estabilidad. Alta vibración no es entusiasmo constante, no es emoción elevada, no es euforia. Alta vibración es no estar en guerra interna. Es un sistema que no se está defendiendo todo el tiempo. Es una presencia que no necesita probar nada. Es una postura que no corre detrás de resultados. Cuando el estado se estabiliza, la vibración se ordena sola, sin esfuerzo, sin técnica. Y cuando la vibración se ordena, la realidad empieza a responder de otra manera.
No de forma espectacular, no de forma inmediata, sino de forma coherente. Las oportunidades cambian de ritmo, las decisiones se vuelven más claras, las relaciones se reacomodan y muchas cosas que antes exigían fuerza, ahora fluyen con menos fricción. No porque estés haciendo más, sino porque estás interfiriendo menos. Si este mensaje ya te está llevando a un nivel de comprensión más profundo, deja un like y un hype en el video. No es por el canal, es porque cuando este tipo de contenido se comparte, llega a personas que están listas para escuchar algo más silencioso, más real. La mente quiere controlar porque llega después. Intenta tomar el mando de algo que ya fue decidido. Pero cuando empiezas a confiar en el estado, algo cambia. La urgencia baja, la ansiedad pierde fuerza, la necesidad de empujar desaparece. No te vuelves pasivo, te vuelves presente. Y la presencia es una de las vibraciones más claras que existen. No porque haga ruido, sino porque no se dispersa. A partir de aquí, la pregunta ya no es ¿qué tengo que hacer? La pregunta empieza a ser otra. Empieza a ser ¿qué estado estoy sosteniendo cuando no estoy pensando en nada? Porque ahí, sin palabras, sin esfuerzo, sin intención, la respuesta del universo ya está siendo elegida. Y eso recién es el comienzo. Cuando empiezas a observar con más honestidad, algo se vuelve evidente. La mayor parte de tu vida no se mueve por decisiones conscientes, se mueve por estados. Estados que no anuncias, estados que no explicas, estados que simplemente sostienes. El campo no responde a lo que dices que quieres, responde a cómo estás. Y cómo estás no es una emoción pasajera, no es si hoy te sientes bien o mal, es la postura interna desde la que habitas tu cuerpo día tras día. Hay personas que dicen querer avanzar, pero su estado interno está en pausa. Otras dicen querer calma, pero su sistema está siempre en alerta. Y el campo no discute con eso, solo responde. Por eso la realidad parece repetir patrones incluso cuando la mente cambia de idea. La mente decide algo nuevo. El estado sigue igual y la respuesta externa también. No es castigo, no es bloqueo, es coherencia. La coherencia es una ley silenciosa. No exige esfuerzo, no necesita intención. Simplemente se cumple. Cuando tu estado interno es estable, la realidad se organiza de forma estable. Cuando tu estado es contradictorio, la realidad se vuelve confusa. No porque el universo esté probándote, sino porque está reflejándote. La mayoría de las personas intenta cambiar el reflejo sin tocar la fuente. Empujan resultados, corrigen pensamientos, ajustan comportamientos, pero el estado sigue intacto. Y mientras el estado no cambia, la vibración no cambia. Y mientras la vibración no cambia, la respuesta tampoco. Aquí es donde muchos se cansan. No porque el camino sea difícil, sino porque están mirando en la dirección equivocada. No se trata de hacer más, se trata de interferir menos. Cuando el cuerpo deja de resistir, algo se ordena solo. Cuando la respiración se vuelve natural, la mente se aquieta. Cuando la presencia se instala, el campo lo percibe. No es algo que se practique, es algo que se permite. El poder silencioso no nace del control, nace de la coherencia. Y la coherencia no se fuerza, se reconoce. Tal vez ahora notes algo que siempre estuvo ahí. Hay una diferencia enorme entre querer algo y estar disponible para recibirlo. Querer nace de la mente. Disponibilidad nace del estado. Y el campo responde a la disponibilidad. Por eso hay momentos en los que no estás buscando nada, no estás empujando nada, no estás intentando nada. Y aún así, las cosas se acomodan. No es coincidencia, es alineación. El estado estaba listo antes de que la mente lo entendiera. Cuando una persona está alineada, no necesita convencer, no necesita demostrar, no necesita acelerar. Su vibración no empuja, sostiene. Y sostener es mucho más poderoso que insistir.
La mayoría de las personas vive en un estado de microtensión constante. No siempre se nota, no siempre duele, pero está ahí. Una leve prisa interna, una expectativa silenciosa, una sensación de que algo debería estar pasando. Ese estado es leído por el campo como aún no. No porque falte mérito, sino porque el sistema no está en reposo. La realidad responde mejor a sistemas en reposo que a sistemas en búsqueda. Cuando el estado descansa, la vibración se vuelve clara. Cuando la vibración es clara, la respuesta llega sin ruido. Esto no significa quedarse inmóvil. Significa moverse sin fricción interna. Significa actuar desde presencia, no desde urgencia. Elegir desde claridad, no desde ansiedad. Y eso se siente en el cuerpo. El cuerpo siempre sabe cuándo estás alineado. Se relaja, respira mejor, se vuelve más simple. No hay euforia, hay estabilidad. Ese es el tipo de vibración que transforma realidades sin esfuerzo visible. Si en este punto estás reconociendo algo dentro de ti, escribe en los comentarios: mi estado interno crea mi realidad. No como una afirmación vacía, sino como un acto de coherencia. Escribirlo ayuda a anclar ese estado de forma consciente. Cuando muchas personas escriben desde el mismo nivel de presencia, el campo colectivo se vuelve más claro. La mente quiere entender todo, pero el campo responde antes de que lo entiendas. Por eso la transformación real no empieza con una idea, empieza con una postura interna diferente. Una postura donde no estás pidiendo permiso, no estás esperando señales, no estás dudando de ti. Simplemente estás. Y ese estar tiene una vibración inconfundible. No necesita explicación, no necesita validación, no necesita pruebas. La vida responde porque no encuentra resistencia. Cuando el estado se sostiene, las decisiones se simplifican. Las relaciones se aclaran. Las oportunidades se acercan sin drama. No porque ahora sepas más, sino porque ahora interfieres menos. Ese es el verdadero poder interno. Silencioso, estable, presente. Y cuando una persona habita ese estado, el universo no necesita ser convencido. Ya escuchó. A esta altura, algo ya empezó a cambiar en la forma en que escuchas. No porque estés aprendiendo algo nuevo, sino porque estás recordando algo antiguo. La conciencia no se expande por acumulación, se expande por ajuste. Y el ajuste más profundo no ocurre en la mente. Ocurre en la relación entre el cuerpo y la presencia que lo habita. La mayoría vive ligeramente fuera de sí. No de forma dramática, de forma sutil. Un poco adelantados al momento. Un poco empujados hacia el futuro. Un poco separados de la hora. Ese pequeño desplazamiento interno es suficiente para alterar la vibración. No genera caos, genera imprecisión. Y el campo responde con la misma imprecisión. Por eso hay personas que sienten que todo está casi funcionando. Casi llegan. Casi se estabilizan. Casi encuentran claridad. No es falta de capacidad. Es falta de presencia integrada. La presencia no es atención forzada. No es concentración rígida. Es disponibilidad interna. Es estar aquí sin tensión. Es permitir que el cuerpo esté completo en el momento. Cuando eso ocurre, algo muy específico sucede. La vibración deja de oscilar. No sube, no baja, se estabiliza. Y la estabilidad es uno de los lenguajes más claros del campo. La realidad no necesita que seas intenso. Necesita que seas coherente. Cuando una persona es coherente, su energía no se dispersa, no contradice, no empuja en direcciones opuestas. Eso crea un tipo de autoridad que no se impone, se siente. Por eso hay personas que, sin hablar mucho, generan confianza. No porque tengan respuestas,
sino porque su estado no está fragmentado. No están actuando un rol. No están sosteniendo una imagen. No están intentando convencer. Están presentes. Y la presencia tiene peso. No peso emocional, peso energético. Ese peso es lo que hace que las decisiones se vuelvan más simples. No más fáciles, pero más claras. Cuando estás presente, ya no negocias con tu intuición. Ya no discutes con el cuerpo. Ya no dudas de señales internas. No porque te vuelvas místico, sino porque te vuelves honesto. La honestidad interna es una forma de alineación. Y cuando la alineación se sostiene, la vibración se vuelve limpia, sin ruido, sin interferencia. La mayoría de los conflictos internos no nacen de grandes traumas. Nacen de pequeñas incoherencias sostenidas en el tiempo. Decir una cosa, sentir otra, actuar desde una tercera. Eso desgasta el sistema. Y el desgaste se convierte en una vibración difusa. El campo responde con resultados difusos. Cuando empiezas a integrar, no cambias tu personalidad. Cambias tu base. No dejas de pensar. Piensas desde otro lugar. No dejas de actuar. Actúas sin fricción interna. Eso no se entrena. Se permite. Se permite cuando sueltas la necesidad de estar siempre haciendo algo con tu energía. Hay momentos en los que la mejor decisión vibracional es no ajustar nada. Solo permanecer. Permanecer presente. Permanecer honesto. Permanecer coherente. Ese tipo de quietud no es pasividad. Es madurez energética. Y la madurez es fácilmente reconocible por el campo. Cuando una persona madura internamente, la vida deja de probarla. No porque se vuelva perfecta, sino porque deja de resistir. La resistencia genera fricción. La fricción genera ruido. El ruido confunde la señal. La presencia elimina el ruido. Por eso muchas transformaciones reales ocurren en silencio, sin anuncio, sin ritual, sin esfuerzo visible. Simplemente un día, algo ya no pesa, algo ya no aprieta, algo ya no exige. Y desde ahí, las decisiones cambian. No por estrategia, por estado. Si en este punto sientes una claridad más estable, escribe en los comentarios: elijo coherencia y presencia. No como compromiso externo, sino como alineación interna. Cuando muchas personas escriben desde ese nivel, el campo colectivo se vuelve más sólido. La conciencia del observador no es mirar desde afuera, es habitar completamente lo que está ocurriendo. Cuando observas sin huir, la energía se reorganiza sola. No necesita dirección, no necesita empuje. La realidad se ajusta cuando deja de ser empujada. Ese es uno de los mayores malentendidos espirituales. Creer que manifestar es dirigir. Manifestar es permitir que lo coherente emerja. Y lo coherente emerge cuando el observador está presente. No distraído. No ansioso. No dividido. Presente. El cuerpo sabe cuando estás presente. Se suaviza. Se vuelve más estable. Respira con menos esfuerzo. Ese es el primer indicador de alineación real. No una emoción fuerte, no una idea brillante, sino una sensación de base firme. Desde ahí, el campo empieza a responder con la misma firmeza. Las situaciones dejan de ser caóticas, las personas se comportan de forma más clara, las oportunidades aparecen sin presión. No porque ahora tengas control, sino porque ya no interfieres. La interferencia nace de la incoherencia. La coherencia crea flujo.
Este nivel de comprensión no busca convencerte, busca posicionarte. Porque comentar, escuchar, permanecer, todo eso son actos de posicionamiento energético. Y cada posicionamiento redefine tu relación con la realidad. Nada externo cambia primero, todo interno se ajusta antes. Eso es poder silencioso. Eso es presencia real. Eso es conciencia aplicada. Y aún hay algo más profundo esperando ser reconocido. Llegados a este punto, ya no se trata de comprender más, se trata de habitar distinto. Porque hay un momento en todo proceso real en el que la mente ya no necesita explicaciones. Lo que necesita es coherencia sostenida. La mayoría de las personas sigue buscando señales externas para confirmar un cambio interno. Pero cuando el estado realmente se transforma, la necesidad de confirmación desaparece. No porque todo se resuelva de inmediato, sino porque algo se estabiliza por dentro. Y esa estabilidad cambia la relación con el tiempo, con la espera, con la incertidumbre. Cuando el estado interno se vuelve firme, ya no hay urgencia, no hay carrera, no hay presión por llegar a ningún lugar. La vida deja de sentirse como algo que empuja desde afuera y empieza a sentirse como algo que responde desde dentro. Ese es uno de los indicadores más claros de alineación real. No entusiasmo, no motivación constante, sino una calma activa. Una calma que no paraliza, pero tampoco acelera. Una calma que permite decisiones limpias, acciones precisas, movimientos sin desgaste. Desde ese lugar, el observador cambia. Ya no observa para controlar, observa para sostener presencia. Y cuando el observador se estabiliza, el campo se ordena alrededor de él. No porque el observador cree la realidad, sino porque deja de distorsionarla. La distorsión nace de la división interna, de querer una cosa y sostener otra, de decir algo mientras el cuerpo vibra distinto. Cuando esa división se disuelve, la señal se vuelve clara. Y una señal clara no necesita fuerza. La realidad responde mejor a la claridad que a la intensidad. Por eso, muchas veces, el verdadero cambio no se siente como un evento, se siente como un ajuste silencioso. Un día notas que ya no reaccionas igual, que ciertas situaciones ya no te arrastran, que ciertas decisiones ya no pesan, no porque hayas ganado algo, sino porque soltaste interferencia. Ese soltar no es abandono, es madurez. La madurez energética no busca resultados rápidos, busca coherencia a largo plazo. Y el largo plazo es el lenguaje del campo. Cuando una persona se compromete con su estado interno, no con su emoción del día, no con su deseo momentáneo, sino con su postura vibracional, la realidad empieza a reorganizarse de formas que no necesitan explicación. No siempre son grandes cambios externos, a veces son pequeños ajustes que lo cambian todo. Relaciones que se aclaran, caminos que se simplifican, decisiones que dejan de doler. Todo eso es consecuencia, no objetivo. El objetivo nunca fue manifestar algo, el objetivo fue habitar coherencia. Y desde la coherencia, lo que es compatible se acerca y lo que no lo es se disuelve sin conflicto. Ese es el tipo de poder que no hace ruido. No necesita mostrarse, no necesita proclamarse, se siente. Si en este momento reconoces que ya no quieres vivir reaccionando, sino posicionado, escribe en los comentarios: sostengo mi estado con soberanía. No como promesa futura, como decisión presente. Comentar no es interacción, es posicionamiento energético. Es declarar desde dónde eliges habitar tu vida. Y cuando muchas personas se posicionan desde ese nivel, el campo colectivo se vuelve más estable. A partir de aquí, la práctica no es hacer más, es sostener menos conflicto interno. Sostener presencia incluso cuando no hay respuestas inmediatas. Sostener coherencia incluso cuando no hay resultados inmediatos. Sostener calma incluso cuando la mente quiere correr. Eso es lo que transforma la relación con la realidad. No la búsqueda, no el esfuerzo, no la insistencia, sino la estabilidad del estado. La realidad no responde a quien pide más fuerte, responde a quien está disponible sin tensión. Y esa disponibilidad no se aprende, se permite. Se permite cuando dejas de negociar con tu cuerpo,
cuando dejas de empujarte emocionalmente, cuando dejas de exigirte estar siempre mejor. Estar presente es suficiente. Desde ahí, el observador deja de interferir y empieza a acompañar. Y cuando el observador acompaña, la vida se organiza sin fricción. Si este contenido te llevó a un lugar de mayor claridad, deja un like y un hype en el video. No como apoyo superficial, sino como señal de que este tipo de mensaje merece seguir circulando. Eso permite que llegue a personas que también están listas para salir del ruido y entrar en una relación más madura con su propia energía. Y si sientes que este canal no te empuja, no te promete, no te acelera, sino que te devuelve a ti mismo, suscríbete. Aquí no se trata de buscar más, se trata de habitar mejor. Recuerda esto, la vibración no nace del pensamiento, el pensamiento se organiza dentro de una vibración. Cuando cuidas el estado, la mente se alinea sola, y cuando eso ocurre, la realidad ya no necesita ser forzada. Simplemente responde. Nos vemos en el próximo.